Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la charla de proteínas. Y bueno, diciendo que el proteinograma electroforético es el método de elección para el estudio de las proteínas del suero. Lo que se observan son 6 fracciones, que son albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma globulinas, cada una de las cuales está constituida por un grupo de proteínas que tienen la misma movilidad o similar movilidad electroforética. El método que nosotros usamos en el laboratorio es la electroforesis capilar. Es un método que es rápido, que nos permite procesar un gran número de muestras, y que además es un método que tiene mayor sensibilidad, porque como las proteínas migran libres a través del capilar, no hay ni soporte ni unión a colorantes. Con lo cual tengo mejor sensibilidad, especialmente para la albúmina y las pequeñas bandas homogéneas. La muestra que se utiliza es suero, no se debe utilizar plasma, porque el fibrinógeno, que es una proteína que corre entre beta 2 y gamma globulinas, corre como una banda homogénea, y en el caso de los adultos podría ser confundido con un componente monoclonal. Además, el suero debe estar libre de hemólisis, porque la hemoglobina también altera las fracciones alfa 2 o la beta 1, o ambas, según el grado de hemólisis. El tubo que nosotros utilizamos es el tubo primario, que tiene el código de barra de identificación del paciente, con lo cual minimizamos los errores que puede haber en la identificación de muestras. Y además, por interfase, todos los datos del paciente que nos interesan pasan del sistema de laboratorio al capilar, junto con las proteínas totales que realiza el área de química por el método de Biuret. Como controles de calidad, utilizamos un control de calidad interno, que es un control normal y un patológico, los cuales deben estar dentro de control todos los capilares, los 8 capilares que tiene el aparato, para poder ser utilizados para procesar muestras. Y además contamos con un control de calidad externo, que es del Colegio Americano de Patólogos, que 2 veces por año nos mandan muestras para proteinograma e inmunofijación en suero y en orina, y comparan nuestros resultados con el del resto de laboratorios del mundo. Y después, lo que es muy importante es que la integración densitométrica de cada una de las fracciones junto con las proteínas totales nos da la concentración en gramos decilitro de cada una de las fracciones. Y la inspección visual del proteinograma hecha por un bioquímico capacitado va a dar como la conclusión del informe, dando las observaciones y o sugerencias en caso de ser necesarios. Bueno, dentro de las alteraciones que podemos observar en el proteinograma, encontramos las disproteinemias, que es un aumento o disminución de algunas de las fracciones proteicas. Si bien actualmente la mayoría de las proteínas del suero tienen su método para medir la concentración, el proteinograma nos da una idea de cómo se encuentra el perfil metabólico del paciente al momento de la prueba. Entonces también nos permite identificar algunos perfiles que corresponden a ciertas patologías. Por ejemplo, podemos tener un perfil inflamatorio agudo, también vemos alteración en la síntesis o el catabolismo de algunas proteínas, por ejemplo, en la insuficiencia hepática, vamos a observar una disminución de la primera parte del proteinograma, que son todas las proteínas que se sintetizan en el hígado, como ser albúmina, alfa-1-antitripsina, ceruloplasmina, optoglobina, transferrina. Y también podemos observar pérdidas de proteínas por el aparato digestivo o el aparato renal, como es el síndrome nefrótico. Acá vamos a ver los ejemplos de estos perfiles de los que hablamos, donde tenemos arriba a la izquierda un proteinograma normal, que nos sirve de comparación, arriba a la derecha un perfil inflamatorio agudo, donde vemos un aumento de las fracciones alfa 1, alfa 2 y beta 2, que son las proteínas de fase aguda positivas, y una disminución de albúmina y beta 1, que son proteínas de fase aguda negativas.
En el cuadro de abajo vemos un síndrome nefrótico, donde hay una pérdida de proteínas a nivel renal, y disminuyen todas las fracciones, a excepción de la alfa-2, que está bastante aumentada con respecto al resto que está disminuido, porque el alfa-2 macroglobulina, por su peso molecular, no puede ser filtrada por el riñón. Otra de las alteraciones que vemos en el proteinograma son las digamma-globulinemias, que en realidad es el objetivo de la mayor parte de los pedidos de los proteinogramas, o sea, ver qué pasa con las gamma-globulinas. Tenemos gamma-globulinas policlonales, que pueden estar disminuidas, aumentadas o dentro de los valores normales, gamma-globulinas oligoclonales, donde se ven varias bandas homogéneas con un fondo que puede ser de hipo, normo o hipergamma. Las gamma-globulinas oligoclonales son aquellas que demuestran la respuesta inmunológica a un estímulo sostenido, a un estímulo antigénico sostenido. Entonces, si el antígeno actúa sobre uno o varios clones, podemos ver varias bandas homogéneas en la gamma-globulina. Y después tenemos los perfiles monoclonales, que son los debidos a las neoplasias de las células plasmáticas, donde se encuentran el MGUS, el Smoldering mieloma, el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström y otros mielomas. Acá vemos un ejemplo de lo que estuvimos hablando. Tenemos arriba a la izquierda un perfil policlonal, arriba a la derecha un perfil oligoclonal, donde se ven las pequeñas bandas en la gamma globulina, que en este caso está asociado a un perfil inflamatorio agudo, donde vemos el aumento de alfa-1, alfa-2 y beta-2, y la disminución de albúmina y beta-1. Abajo a la izquierda vemos un componente monoclonal en zona gamma. La integración densitométrica del pico monoclonal a línea de base, o sea, marcado perpendicular a la base, nos va a dar la concentración del componente monoclonal. Los componentes monoclonales en zona gamma, su concentración debe ser seguida por densitometría del pico, no por la medida turbidimétrica, porque no correlaciona bien con la base policlonal de los reactivos turbidimétricos la medida de los monoclonales. Además, se estaría midiendo los policlonales que no participarían del pico monoclonal. Y en el caso de abajo a la derecha, tenemos un componente monoclonal en beta-1. Los componentes monoclonales que están en alfa-2, beta-1 o beta-2 no siempre pueden ser debidamente marcados. Muchas veces se ven como alteraciones en estas bandas, que lo que se sugiere es la inmunofijación para ver si realmente veo la banda, el componente monoclonal. En el caso de la figura, vemos un componente monoclonal en beta-1 de baja concentración, que bueno, acá sí permite marcarlo porque diferencia de la banda, que se marca como a línea de base también, pero la concentración de los picos en estas fracciones, o sea que no son gamma, sí deben ser seguidas por turbidimetría, porque el aporte de la banda de base aumenta mucho la concentración del componente monoclonal. Bueno, acá vemos el algoritmo de estudio de las gamopatías monoclonales. En el caso del cuadro, vemos que cuando el proteinograma es negativo y la relación capa-lambda libre es normal, hay ausencia de componente monoclonal. Si hay una fuerte sospecha de amiloidosis, entonces se debe solicitar la IF en suero y en orina, que si da negativa,
hay ausencia de componente monoclonal, y si da positiva queda el componente monoclonal detectado e identificado. En la parte de abajo del cuadro vemos que cuando el proteinograma es positivo, o sea, hay una banda homogénea, y o la relación capa-lambda libre está alterada, se debe hacer la inmunofijación en suero y orina. En caso de dar positiva, queda el componente monoclonal detectado e identificado, y si da indeterminado, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tenemos el componente monoclonal solo en cadenas livianas, vamos a tener que hacer la inmunofijación con las cadenas pesadas IgD e IgE, que no se prueban en una primera instancia, pero cuando sí tengo solo la cadena liviana, tengo que probar estas para saber si hay correlación de esta cadena liviana con alguna de estas cadenas pesadas, que en caso positivo quedaría el componente monoclonal también identificado, y si llega a dar negativo, sería un mieloma a cadenas livianas. Bueno, los métodos para identificación del componente monoclonal, entonces es la inmunofijación en suero, que es un método que se hace en gel de agarosa, automatizado, con colorante violeta ácido. Los antisueros que se usan son un anti-IgG, IgA, IgM, anticapa total, antilambda total, y si es necesario, como dije anteriormente, se prueba el IgD, IgE, y también se puede probar capa libre y lambda libre. Para la inmunofijación en orina, lo que utilizamos es un antisuero trivalente, que tiene las 3 cadenas pesadas, GAM, o después una anticapa total, antilambda total, anticapa libre y antilambda libre. El uroproteinograma lo realizamos en un gel de agarosa de alta resolución, también colorante violeta ácido, que nos permite ver los perfiles de excreción renal, que pueden ser tubular, glomerular, mixto, y en el caso de gammatoproteínas monoclonales, nos permite ver la proteína de Bence-Jones, que por supuesto tiene que ser identificada después por inmunofijación. Y después el dosaje de inmunoglobulinas por el método turbidimétrico, que lo que es importante en este caso es ver cómo están la concentración de las inmunoglobulinas no involucradas en el proceso monoclonal, porque si están muy disminuidas estarían indicando una inmunosupresión del paciente y la probabilidad de tener infecciones a repetición. Bueno, acá vemos 2 ejemplos. De la parte superior tenemos un proteinograma que tiene una banda homogénea de más concentración en beta 2 y una de menor concentración en gamma rápida. Cuando se hace la inmunofijación, se corre el suero del paciente, se hace una corrida electroforética al suero del paciente en 6 calles. La primera calle corresponde al proteinograma de base, que nos sirve como patrón, y después se ponen los antisueros de GAM capa lambda en cada una de las calles. Si hay una unión antígeno-anticuerpo, esto después tenemos el violeta ácido, que es el colorante, que nos permite ver la banda homogénea. En este caso se trataría de un componente monoclonal a capa. Las 2 bandas no son 2 componentes monoclonales, sino que es el mismo componente monoclonal con distinto grado de polimerización. En el cuadro inferior vemos el componente monoclonal en gamma lenta, que cuando se hace la inmunofijación vemos que es una G lambda. Y acá tenemos un proteinograma electroforético que tiene una hipogama con una banda homogénea muy tenue. Al hacer la inmunofijación vemos solamente en suero, que es la que está en la parte superior, que tenemos cadenas livianas lambda, con lo cual no hay respuesta en G, en A y en M. Entonces se busca hacer la inmunofijación con antisueros IgD e IgE para ver si hay correspondencia de esta banda homogénea con alguna de esas cadenas pesadas. En caso de que dé negativa, entonces es un componente monoclonal a cadenas libres lambda. En la parte inferior vemos la inmunofijación en orina de este mismo paciente, que tiene la proteína de Bence-Jones a cadenas livianas lambda.
siempre que hay una hipogama, aunque no tenga banda homogénea como ocurre en este proteinograma, siempre se debe solicitar el estudio proteico en orina, es decir, el uroproteinograma y la inmunofijación, porque la hipogama en el adulto puede estar indicando la pérdida de proteína de Bence-Jones por orina. Bueno, estos son, tenemos todos los métodos que se realizan en proteínas, y evaluamos la sensibilidad diagnóstica en las gamopatías monoclonales para el mieloma a cadena completa, el amiloidosis, el mieloma a cadenas livianas y el mieloma no secretor. Vemos que la mayor sensibilidad diagnóstica la tenemos cuando realizamos el proteinograma y las cadenas livianas libres. Con todos los métodos que utilicemos, que no utilicemos cadenas livianas libres, no vamos a poder detectar los no secretores. Después, esto es por supuesto al diagnóstico. Luego corresponde hacer la inmunofijación en suero para la identificación del componente monoclonal, y la inmunofijación en orina para ver si hay pérdida de proteína de Bence-Jones y para ver daño renal. Ahora vamos a ver el método de cadenas livianas libres, que se realiza por turbidimetría, donde se utilizan anticuerpos policlonales purificados que reaccionan con un epitope que está escondido cuando la cadena liviana se encuentra unida a la pesada. Por lo tanto, solamente van a quedar expuestos cuando la cadena liviana esté libre. Entonces así vamos a medir cadenas livianas, ya sea en su forma monomérica o dimérica. En el cuadro de arriba vemos los valores de cadenas livianas y la relación capa-lambda libre, y vemos la sensibilidad. Es un método de una alta sensibilidad, mide de 0,3 miligramos por litro para capa y 0,4 miligramos por litro para lambda. Y en el cuadro de abajo vemos la vida media de las cadenas livianas y de los componentes completos. Vemos que las cadenas livianas tienen una vida media de 2 a 6 horas. Esto nos indica que vamos a poder detectar pequeñas variaciones en la concentración de las cadenas livianas por su alta sensibilidad y en poco tiempo, o sea, en cuestión de al día siguiente ya podemos saber si está respondiendo a la terapia, porque la vida media es de 2 a 6 horas. En el mismo cuadro de arriba pusimos los valores de cadenas livianas totales, porque es uno de los estudios que todavía están bastante solicitados en el laboratorio, pero vemos que la sensibilidad para cadenas livianas totales es 100 veces inferior a la de las cadenas livianas, y la vida media, como es el anticuerpo completo, es de 5 a 7 días en el caso de IgA-IgM y de 21 días en el caso del IgG. Por lo tanto, los organismos internacionales no recomiendan el uso de las cadenas livianas ni en el diagnóstico ni en el seguimiento de las terapias, sino el uso de las cadenas livianas libres. Entonces, las recomendaciones para el uso de cadenas livianas libres por el Grupo Internacional de Mieloma es para el cribado inicial o diagnóstico, junto con el proteinograma electroforético, para el monitoreo de amiloidosis y mieloma oligo y no secretores, en la estratificación del MGUS y el smoldering mieloma, es decir, como el riesgo de evolución a mieloma múltiple, en el pronóstico de la evolución del mieloma, y en la evaluación rápida de la eficacia del tratamiento, por lo que dijimos de la gran sensibilidad y de la corta vida media. En este cuadro vamos a ver un resumen también de las recomendaciones del Grupo Internacional de Mieloma, donde nos dice que para el diagnóstico se debe utilizar la relación capa-lambda o la relación cadena involucrada sobre la no involucrada. Eso define clonalidad y nos da el marcador de malignidad. Para el monitoreo no debemos utilizar la relación capa-lambda, sino la concentración de la cadena involucrada o la diferencia entre la cadena involucrada menos la no involucrada. Esto es porque en el caso de que se instaure una terapia,
Si la concentración de la cadena liviana al tratamiento se mantiene constante, pequeñas variaciones en la cadena no involucrada pasan que la relación disminuya, haciéndonos pensar que respondió al tratamiento, cuando en realidad no hay respuesta, porque la concentración de la cadena involucrada está exactamente igual. Y después la relación capa-lambda libre, otra vez se utiliza como, para definir la respuesta completa estricta, junto con el proteinograma negativo, la inmunofijación en suero y orina negativa, el porcentaje de células plasmáticas en médula ósea inferior al 5%, y la falta de lesiones líticas. Bueno, otros estudios de laboratorio que debemos realizar es que como el mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas que produce daño en los órganos blancos, conocido como CRAB, que el CRAB, ¿qué es? Es el aumento de calcio, la insuficiencia renal, la dianemia y la B de bone o hueso, que es por las lesiones líticas. Entonces, los estudios que tenemos que hacer son para que cuando se siga el paciente vea si alguno de los órganos blancos comienza a afectarse. Para eso hacemos el hemograma completo, para ver anemia con valores de hemoglobina menor a 10 gramos decilitro, la calcemia, para ver aumento de calcio mayor a 11,5 miligramos decilitro, urea, creatinina y clearance para ver la función renal, o sea, creatinina mayor de 2 miligramos decilitro y clearance menor de 40. Hay que tener en cuenta que la función renal es una de las cosas que más se evalúan en los pacientes con mieloma múltiple, porque el 50% de los pacientes con mieloma múltiple tienen insuficiencia renal, y de este 50%, el 20% suele evolucionar hacia falla renal con diálisis. Después, beta-2 microglobulina y albúmina, que son marcadores de estadio de mieloma múltiple, o sea, valores de beta-2 microglobulina menor de 3,5 miligramos litro, albúmina menor de 3,5 gramos decilitro para estadio 1, y beta-2 microglobulina mayor a 5,5 miligramos litro, y albúmina menor de 3,5 gramos decilitro para estadio 3. Y la LDH como marcador tumoral. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien. Entonces vamos a abrir ahora unos minutos, disponemos para las preguntas que puedan tener. Gracias, Silvia. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Bueno, mientras van escribiendo las preguntas y demás, les recuerdo que todas estas charlas están siendo subidas a nuestro canal de YouTube, donde pueden ir viendo las que ya tuvimos antes y las que vamos a seguir teniendo, se van a ir cargando más o menos una semana después, están disponibles y las pueden ver ahí. Y también si tienen alguna duda o quieren el material de la charla, pueden pedirlo a través del mail donde recibieron el link del Zoom. Ahí, Gustavo, tenemos la primera pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia conceptual? Diferencia conceptual entre, entiendo, inmunofijación, no sé si es esa la pregunta, e inmunoelectroforesis. No sé si es esa la pregunta, Silvia, la primera. Y no sé la diferencia conceptual entre inmunofijación y qué. No me quedo. Bueno, esperamos a ver si pueden contestar esa primera pregunta, Lera. Vamos a la segunda. Teniendo en cuenta la sensibilidad del método, ¿el mismo detecta prealbúmina? Bueno, o sea, una de las condiciones ahora para los métodos, yo creo que la pregunta es esa, como dosaje. Después, en caso de que el componente no esté en zona gamma, es donde ahí sí se sugiere hacerlo por turbidimetría, por lo que ya dije, de que
la banda de fondo es como que aumenta bastante el valor del componente monoclonal, por eso siempre se suele poner aproximado cuando está en beta 1, beta 2 o alfa 2. Bien, acá vino la pregunta, la diferencia entre inmunofijación e inmunoelectroforesis, conceptualmente. Conceptualmente son diferentes. La así te ve. La inmunoelectroforesis en realidad es un método que ha caído en desuso. Antes lo que se hacía era, se sembraba en forma puntual el suero del paciente frente a un control, se hacía la corrida electroforética y luego se sembraba en el medio un antisuero humano total o se pone, por ejemplo, se podía utilizar el antisuero específico, AGIM, pero claro, es un método que no tiene la sensibilidad para bandas, sobre todo para las bandas muy pequeñas. O sea, si yo tengo una banda pequeña en inmunofijación, que es la corrida electroforética, y arriba se agrega el antisuero, y entonces se deposita donde está la banda, entonces ahí el componente monoclonal se ve perfecto. En la inmunofijación se forman arcos de precipitación, que si la banda es muy pequeña no puede ser vista, aparte a veces se superponían los arcos, y no es tan fácil de ver, y no siempre se ve en la inmunoelectroforesis. Bien. Bueno, acá hay una pregunta sobre, en las gamapatías monoclonales, ¿ustedes testean la presencia de cadenas pesadas en orina? Sí, o sea, nosotros lo que utilizamos es un anti-IgA, IgG, IgM, o sea, un anticuerpo, un trivalente para cadenas pesadas, y después se pone capa total, lambda total, capa libre y lambda libre. En el caso de que me dé la cadena pesada, si yo no tengo el suero para saber qué cadena pesada es, sí voy a tener que utilizar la cadena pesada separada, pero siempre, si la veo, se informa, porque muchas veces se ve el componente monoclonal entero, que filtra por riñón, y acompañando a la Vence-Jones, o a veces solo el componente entero, y otras veces se ve solo la Vence-Jones. Bien. Después, cuando en el proteinograma observamos un componente monoclonal de diferente grado de polimerización, ¿ustedes lo informan como un componente o como dos componentes? En realidad, yo en el proteinograma lo que pongo son las bandas que observo, si veo una banda o dos bandas. Después, que sea el mismo componente o distintos componentes, lo voy a determinar por la inmunofijación. Si cuando hago la inmunofijación yo tengo el mismo componente, seguramente es el mismo componente monoclonal con distinto grado de polimerización. Ahora, si son diferentes, qué sé yo, una G capa y una A lambda, ahí tengo dos componentes monoclonales. Pero si es el mismo, generalmente es el mismo grado, y se informa como componente monoclonal, como uno solo. Claro, el tema es que sí, se pueden utilizar despolimerizantes que permiten ver el componente monoclonal como uno solo, pero realmente a veces se ven bastante feos. Claro. Bueno, y una otra pregunta es si probemos la imagen de la corrida. Bueno, actualmente nosotros no la estamos mandando por un problema de sistema, pero si el médico la solicita, nosotros lo imprimimos y el paciente lo único tiene que venir a buscarla por el laboratorio, o sea, no se recibe por mail, pero sí si el médico la pide, la informamos. Bueno, muy bien. No sé si hay más preguntas, esperamos un minuto más. Yo, una de las cosas que siempre recuerdo, cuando hicimos el cambio del sistema de medición de proteinogramas del gel de agarosa a la electroforesis capilar, una de las cosas que nos llamó la atención es cómo, a través del cambio, observamos menor dispersión en los resultados, sobre todo en la zona gamma, menor imprecisión del método. ¿Eso tiene un fundamento? Sí, el fundamento es un poco lo que expliqué al principio, cuando empecé la presentación, que en capilar las proteínas corren libres a través del capilar, no hay unión, no hay soporte ni unión a colorantes. Estas dos cosas hacen que a veces las bandas monoclonales o bajen un poquito su concentración, porque a veces, sobre todo la albúmina, tiene más afinidad por el colorante, entonces
aumenta la concentración relativa, digamos, por unión colorante. Esto en capilar no ocurre. No ocurre. Y también hay menor imprecisión. Y hay menor imprecisión, pero por ese motivo, claro. porque corren libres y porque se lee la absorbancia de las fracciones a 200 nanómetros. Entonces es como que es una zona donde no tiene demasiada interferencia. Bien. Bueno, creo que con esto, Sofía, terminamos, no hay más preguntas, así que le agradecemos a todos haber participado en este seminario. Como dijo Sofía, esta presentación estará disponible en los canales del laboratorio y también puede ser enviada a quien lo requiera por correo electrónico. Lo pueden hacer enviando la solicitud al correo donde recibieron ustedes el enlace de esta reunión. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias y esperemos contar con ustedes en otro evento. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por escuchar.